Hola, muy buenos días para todos. Bueno, primero que todo, pidiendo disculpas por los inconvenientes de la grabación. Desafortunadamente, pues las grabé, pero quedaron sin audio. Entonces, pues, bueno, estoy repitiendo nuevamente la grabación, pero también quería comentarles que el día martes estuve dialogando con algunos integrantes del grupo y acordamos que las actividades a entregar serían el método Simplex y una evaluación de selección múltiple que pues ya pueden encontrar habilitada en la plataforma hasta el próximo domingo para que pues tengan un tiempo pertinente de realizar las actividades. De antemano les pido disculpas por los inconvenientes presentados por red, porque pues realmente esto es lo que nos ha afectado la conexión. Me he encontrado en un lugar donde pues las fuertes lluvias de la ciudad de Bogotá pues ha afectado pues la conexión y como les mencioné pues me quedó sin sonido la sesión, pero bueno, aquí estamos recuperando esta sesión y espero pues que sea clara para que ustedes puedan desarrollar las actividades y no tengan ningún inconveniente con los entregables. Bueno, entonces vamos a empezar por ver un videíto referente a método simplex, que es a lo que vamos a trabajar en la actividad. La entrega que se va a realizar de la guía será el método simplex. Les recuerdo que se deben utilizar los ejercicios de la guía número uno, donde identificamos pues cuáles de esos tres ejercicios eran o que se podían solucionar mediante programación lineal. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que dependiendo de ese modelo matemático, vamos a aplicar uno de los métodos simples referentes para solucionar esto. Entonces, voy a empezar aquí compartiendo un videíto. Hola de nuevo. Bienvenidos. Hoy platicaremos sobre el método simplex tabular. En realidad, si has comprendido la mecánica del método simplex algebraico, entonces has comprendido el método simplex. No importa si el método simplex es algebraico, tabular o matricial. La mecánica siempre será igual. La única diferencia es la forma de representación. Empecemos repasando algunos conceptos y recordando los pasos del método algebraico. El problema que vimos la sesión anterior es el siguiente. Y el primer paso consiste en transformar cada desigualdad en una igualdad. Cuando la restricción es de la forma menor o igual, entonces sumamos una variable de holgura. Y cuando sea de la forma mayor o igual, deberemos restar una variable de exceso. Regularmente a estas variables las denotamos con la letra S. Borraré el problema original para enseñarte cómo representar estas ecuaciones en el método tabular. En el método tabular creamos una tabla que contenga una columna para cada una de las variables. En el renglón de color gris, colocaremos la función objetivo. En los demás renglones colocaremos las restricciones. Permítanme iniciar colocando la primera restricción. La primera restricción es 2x1 más x2 más s1 igual a 20. En el renglón que corresponde a la primera restricción colocaremos los coeficientes de las variables. Si una variable no aparece en esa ecuación, su coeficiente es 0. De esta manera, el renglón que pertenece a la primera restricción contendrá los siguientes valores.
Ahora colocaremos los valores de las variables en los renglones que pertenecen a la segunda y tercera restricción. Observa cómo en la última columna de la tabla aparecen las constantes que se encuentran en el lado derecho de la igualdad. Para escribir la función objetivo con este mismo patrón, debemos reescribirla de la siguiente forma. Ahora estamos listos para colocar este renglón en la tabla. Recordemos que en la representación algebraica, tratábamos de encontrar una solución al sistema de ecuaciones, para reconocer a las variables que poseen un valor diferente de 0, versus las que toman el valor de 0. Buscábamos a aquellas que aparecían en una sola ecuación con coeficiente 1. En la tabla simplex aún es más fácil reconocerlas, ya que estas variables tienen el valor de 1 en un solo renglón, y en los demás renglones tendrán el coeficiente 0. A estas variables se les denomina variables básicas. Y en este caso, S1 será básica en el primer renglón, S2 será básica en el segundo renglón, y S3 será básica en el tercer renglón. Si S1 es 20, S2 es 18, y S3 es 8. Entonces, el valor de las variables x1 y x2 es 0. Y por lo tanto el valor de z también es 0. Trataremos de hacer crecer el valor de z, haciendo que x1 o x2 tome un valor mayor de 0. Para saber cuál de estas variables debe crecer, observamos en la tabla el renglón de la función objetivo, y buscamos si existen números negativos. En caso de que así fuese, buscamos el menor de ellos. Esto significa que x1 se convertirá en una variable básica, y tendrá un valor mayor que 0. Ahora debemos buscar a cuál de las variables básicas sustituirá. Para saberlo, debemos determinar cuál restricción limita más el crecimiento de la variable x1. Recuerda que en el video anterior, dijimos que si el coeficiente de una variable en una restricción es 0, o negativo, el valor de esa variable podría crecer sin límites en esa restricción. Pero si el coeficiente de esa variable es positivo, entonces, una forma sencilla para identificar hasta dónde puede crecer esa variable en esa restricción, es dividir el valor de la constante entre el valor del coeficiente. Ahora elegimos el renglón con el valor más pequeño. Esto significa que la variable x1 será básica, y la variable s3 dejará de ser básica. La construcción de la segunda tabla inicia considerando el número que se encuentra en la intersección de la variable que ingresa y la variable que sale de la base. Ahora empezaremos la construcción de la segunda tabla. Nuestras variables básicas serán S1, S2 y X1. Iniciamos colocando en la segunda tabla el renglón de la variable que ingresa. Este renglón será igual que el de la tabla anterior, dividido entre el número que se encuentra señalado con el círculo rojo. Dado que en este caso, ese número es 1, entonces el renglón pasará exactamente igual. Este renglón es conocido como el renglón pivote, y lo marcaré con el color rojo. Recuerda que para que la variable x1 sea básica en el tercer renglón, su coeficiente en ese renglón deberá de ser 1. Y deberá tener coeficiente 0 en todos los demás renglones. Eso significa que los valores de -7, 2 y 1, que aparecen en esta columna, debemos transformarlos en 0. Iniciemos convirtiendo -7 en 0. Para convertirlo en 0, multiplicaremos por el negativo de este número al renglón pivote, y después lo sumaremos a este renglón. Es decir, multiplicamos por 7 al renglón pivote. Y ahora lo sumamos al renglón en donde aparece -7. Y el resultado lo colocamos en el renglón de la función objetivo. 0 más 1. 7 menos 7. 0 menos 4. 0 más 0. 0 más 0. 7 más 0. 56 más 0.
de la misma manera que convertimos el -7 en 0. Ahora convertiremos a 2 en 0. Iniciamos multiplicando por el negativo de 2 al renglón pivote. Ahora lo sumamos al renglón en donde aparece el 2. El resultado de la suma lo colocaremos en el renglón de ese 1. Casi hemos terminado de llenar la segunda tabla. Solo nos falta transformar en 0, el 1 que aparece en el renglón de ese 2. Multiplicaremos por -1 al renglón pivote. Ahora lo sumamos al renglón de ese 2. Y el resultado lo colocaremos en el nuevo renglón de ese 2. Ahora tenemos completa la segunda tabla. Nuevamente debemos observar el renglón de la función objetivo. Debemos buscar si aún existen números negativos. De ser así, elegimos al menor de ellos. Esto significa que la variable x2 ingresará a la base, y ahora debemos determinar cuál de las variables la abandonará. Recuerda que la nueva variable básica ingresará en aquella restricción que más limita su crecimiento. En la primera restricción, x2 puede crecer hasta 4 unidades. Recuerda que para determinar esto, dividimos la constante entre el coeficiente de la variable en esa restricción. En la segunda restricción, la variable x2 puede crecer hasta 10 unidades. En el tercer renglón, el coeficiente de la variable x2 es 0. Entonces el valor de la variable x2 puede crecer sin restricciones. Dado que elegimos la restricción que más limita el crecimiento de x2, entonces la variable x2 ingresará en lugar de la variable s1 en la primera restricción. Permítanme reducir el tamaño de la información para explicar la tercera tabla. Ahora observaremos el número que se encuentra en la intersección de la variable que ingresa a la base y la variable que sale de ella. Pasamos este renglón a la tercera tabla dividiéndolo entre ese número. Recuerda que la nueva variable básica en este renglón. Este es el renglón pivote, y con este renglón convertiremos en 0 a los demás elementos de la columna de x2. Iniciemos con el -4. Multiplicamos por 4 al renglón pivote. Y lo sumamos con el renglón de la función objetivo. La suma nos dará el nuevo renglón de la función objetivo. Ahora convertiremos en 0 el número que aparece en el renglón de ese 2. Multiplicamos por -1 al renglón pivote. Y lo sumamos con el renglón de ese 2. El resultado de la suma es el nuevo renglón de ese 2. Finalmente, como el número que se encuentra en la columna de x2 y el renglón de x1 es 0, entonces el renglón de x1 pasa exactamente igual a la tercera tabla. Hemos completado la tercera tabla. Pero aún quedan números negativos en el renglón de la función objetivo. Por lo que la variable S3 deberá ingresar nuevamente a la base. En la primera restricción, dado que el coeficiente de la variable S3 es negativo, entonces no existe un límite para el incremento de esta variable. En la segunda restricción la variable S3 puede crecer hasta 6 unidades. Y en la tercera restricción hasta 8 unidades. Por lo tanto, la variable S2 saldrá de la base. Reduciremos la información para dar espacio a la cuarta tabla.
Nuestras nuevas variables básicas serán x2, s3 y x1. El número que aparece en la intersección de la variable que ingresa y la variable que sale de la base, nuevamente es 1. Por lo que pasaremos este renglón dividiéndolo entre 1. Y ahora convertiremos en ceros a los demás elementos de la columna de S3. Multiplicamos por 1 al renglón pivote. Y lo sumamos al renglón de la función objetivo. Esto nos dará el nuevo renglón de la función objetivo. Ahora debemos multiplicar por 2 al renglón pivote. Y lo sumaremos al renglón de la primera restricción. El resultado lo colocaremos en el renglón de la primera restricción. Finalmente, solo nos falta transformar en 0 al último elemento de la columna de S3. Para esto, multiplicamos por -1 al renglón pivote, y los sumamos a este renglón. Y la suma la colocamos en el renglón de la tercera restricción. Esta es la cuarta y última tabla. La manera de saber que hemos concluido el problema es que no queda ningún coeficiente negativo en la función objetivo. La solución es x1 igual a 2, x2 igual a 16, s3 igual a 6. S1 y S2 no se encuentran en la base, por lo tanto, su valor es 0. Antes de terminar la presentación, me agradaría mostrarles una comparación entre ambos métodos. A la izquierda colocaré los sistemas de ecuaciones obtenidos mediante el método simplex algebraico, y a la derecha las tablas obtenidas mediante el simplex tabular. Sería muy conveniente que pusieras una pausa al video por algunos momentos, y compares que los sistemas de ecuaciones y las tablas son totalmente equivalentes. Esta comparación te servirá para entender que ambos métodos son exactamente lo mismo, y que lo único que cambia es la representación. En los siguientes videos te enseñaremos otras particularidades del método simplex tabular. Mil gracias por tu paciencia. Nos vemos pronto. Bueno, pues como pudimos ver en el anterior video, pues nos explicaba la manera de resolver mediante el método simplex los problemas de programación lineal. Entonces, yo les había mencionado, estábamos en la clase eh, que yo lo he hecho en archivos en Excel. Entonces, recuerden que es necesario entender el método de reducción de Gauss-Jordan, que es lo que estamos aplicando para poder llegar a la solución. ¿Listo? Entonces, vamos a explicar nuevamente, a profundizar un poquito. Aquí ya habíamos quedado, pero pues me gusta aprovechar ese video de Dual Project. Me parece una buena página. Está enfocada en la investigación de operaciones y ustedes pueden seguir profundizando más sobre algunos temas que, pues, digamos, están dentro de este libro y que probablemente, pues, digamos, no vamos a tocar, pero sé que pueden ser de su interés. Lo ideal sería, pues, que revisaran esta página para que, pues, puedan profundizar un poco más. ¿Listo? Entonces, yo voy a explicar el día de hoy el método simplex. Ya habíamos iniciado, pero por cuestiones de tiempo no fue posible, pues, culminar el ejercicio. Entonces, como les había comentado,
esto depende de unas reglas para aumentar el modelo matemático y tiene que ver con este modelo matemático. Les mencionaba que cuando las restricciones son mayor e igual, ¿cierto? Hablamos de maximizar y todas las restricciones salvo la de no negatividad es menor o igual. ¿Listo? Que es lo que, digamos que ha pasado en los ejercicios que hemos venido desarrollando, ¿no? Las restricciones en mayor parte son menor o igual para los casos. ¿Listo? Entonces, esto es importante porque dependiendo del modelo matemático, yo voy a aplicar la técnica y el modelo matemático, teniendo en cuenta sus restricciones, entonces voy a saber cuál es el método que se debe utilizar para poderlo resolver. ¿Listo? Esa es la importancia de las reglas de lo que sería el caso. Entonces, ya habíamos iniciado un caso. Como les mencioné aquí, traje el problema del número 11 del libro de Taja en su página 92, que los invito también a repasar, a leer. Y adicionalmente, pues el recurso que tenemos en la plataforma, que como les mencioné, pues también nos va a ayudar a entender estos métodos de una manera pues sencilla. ¿Listo? Entonces dice que el problema es el siguiente. Gucci Company fabrica bolsos de mano, bolsos para rasuradora y mochilas. En las tres fabricaciones se usa piel y material sintético, pero la piel parece ser la materia prima limitante principal. En el proceso de producción intervienen dos clases de mano de obra especializada, costura y terminado. La tabla siguiente muestra la disponibilidad de los recursos, sus consumos por los tres productos y las utilidades por unidad. ¿Listo? Que en pocas palabras es el costo. ¿Listo? Entonces, como vimos en otros eh, problemas que hemos venido resolviendo para encontrar si se trata de un problema de programación lineal, este es más parecido al parcial, la ubicación en la tabla de los datos para posteriormente pues poder identificarlo. ¿Listo? Entonces, dice que para los requerimientos de los recursos por unidad para cada producto, para el caso de la piel, lo vamos a medir en pies cuadrados. Dice que si yo quiero fabricar un bolso de mano, requiero de 2 pies cuadrados de piel, ¿cierto? Para construir un bolso de mano. Para el caso el bolso para rasuradora, se requiere un pie cuadrado de piel y para la fabricación de las mochilas se requieren de 3 pies cuadrados de piel para fabricar una mochila y se dispone de 42 pies cuadrados de piel. ¿Listo? Este sería, pues, digamos que mi primer restricción del caso, ¿no? La segunda estaría dada por la costura y se mediría en horas. Entonces, para fabricar un bolso de mano, requiero de 2 horas del departamento de costura. Para fabricar un bolso para rasuradora, se requiere de 1 hora del departamento de costura y para fabricar las mochilas se requieren de 2 horas del departamento de costura y se disponen de 40 horas. Para el caso de mi tercera restricción, que está en el departamento de acabado, también se miden horas. Y para el caso del bolso de mano, en el departamento de acabado se requiere 1 hora. Para fabricar un bolso para rasuradora se requiere 0,5 horas en el departamento de acabado, que en pocas palabras estaríamos hablando de media hora. Y para el caso de las mochilas, se requiere del departamento de acabado 1 hora para poderla fabricar. Y se disponen de 45 horas. Esta sería nuestra tercera restricción. Y nuestra función objetivo, que en este caso, como ya sabemos, se trata de maximizar, pues son los costos o los precios. En este caso, ¿cuánto obtendría de ganancia si fabrico un bolso de mano? Para este caso sería de $24. Voy a ir con el concepto de dólares.
Para el bolso para rasurador, si fabricamos un bolso para rasuradora, obtendríamos una ganancia de $22. Y si se fabrica una mochila, el precio de la mochila sería de $45. ¿Listo? Entonces esta sería nuestra función objetivo. Como yo les mencioné en otras clases, digamos que esa es la ventaja de ubicar la información en esta tablita, o una vez construido, pues, o identificadas las variables, pues podríamos construir nuestro modelo matemático de una manera muy sencilla porque ya nos permite organizar la información. ¿Listo? Entonces, el siguiente paso es que se debe formular como como un programa de lineal y resolverlo, o un problema lineal y resolverlo. Porque es que este no es un programa lineal, sino es un problema. Listo. Entonces, se trata de un problema lineal. Bueno, entonces voy a pasar al caso, ya una vez identificado, entonces paso a construir, pues, el modelo matemático. Digamos que aquí lo que hice nuevamente fue identificar las variables. Como les he mencionado, pues esto nos facilita mucho, pues, construir los modelos. Entonces, X1 serían los bolsos de mano a producir diariamente. X2, o mi segunda variable, sería el bolso para rasurador a producir diariamente, y X3 serían las mochilas a producir diariamente. Mi función objetivo o Z, pues sería maximizar las utilidades diarias de la fabricación de estos tres artículos. Entonces, como les mencionaba, entonces construyo un modelo matemático con aquí del caso. Ya sabemos que simplemente pues vamos a aplicarle lo de la variable, pero aquí lo estoy representando. ¿Listo? Entonces, aquí nuevamente las variables, entonces la hora, las 2 horas que se requieren perdón, los 2 metros de piel que se requieren para las mochilas, ¿cierto? Para los bolsos de rasuradora, perdón, estas son, pues, bolso de mano, rasuradora y mochilas. Entonces, el bolso de mano, la rasuradora y la respectiva mochilas. La restricción menor o igual, porque pues como lo mencioné en el caso, disponíamos de 42 horas. Entonces lo único que hice fue pasar toda esta información en el modelo matemático, identificando pues cada una de esas restricciones para que para ustedes sea mucho más fácil. ¿Listo? Ese sería pues nuestro primer paso como tal. ¿Listo? Entonces construyo el modelo matemático que anteriormente pues mencioné. Adicionalmente, mi restricción de no negatividad, recuerden la que esta siempre lleva los ejercicios. Entonces, nuestra restricción de no negatividad, y paso al concepto del modelo aumentado, que como yo les mencioné anteriormente, digamos que aquí vamos a ver una serie de reglas dependiendo de cómo esté el modelo. Y adicionalmente, aquí voy a aprovechar este librito. Digamos que aparecen pues estas variables artificiales. Para el caso del método de primal, que es el que estoy mostrando, el método primal utiliza las restricciones menor o igual y se llaman holguras. Son las que vamos a utilizar para este modelo. ¿Listo? Entonces se conocen como holgura, se representan con una letra H minúscula. ¿Listo? Entonces, vuelvo al... Entonces, como les mencioné en la clase anterior, pues ya sabíamos que lo que buscaban las holguras es poder igualar la ecuación del lado izquierdo y el lado derecho, ¿cierto? Que les explicaba que en este caso su- íbamos a suponer o hacer la multiplicación para entender cuál es la función de estas famosas holguras que voy a ir agregando para cada restricción. Aquí vuelvo y les recuerdo que cada holgura debe ser para una restricción diferente porque hablamos de diferentes restricciones. Por eso es que las estoy enumerando con H1, H2 y H3. ¿Listo? Porque cada una es independiente o es cada una para cada
restricción. Entonces, vuelvo aquí a explicar el primer paso. Supongamos que en este caso x1 fuera 0. ¿Sí? Entonces, si voy a hacer la multiplicación, 2 por 0, perdón, las vamos a multiplicar. Vamos a suponer que este es un 1, un 1. Entonces, 2 por 1 me daría 2. Más, vamos a suponer que aquí también tengo 1. 1 por 1, 1. Entonces, 2 más 1 serían 3. Vamos a suponer que esta tercera variable también es un 1. Entonces, como ya vimos, tenemos 3 de las dos anteriores y si multiplico 3 por 1, pues me daría 3. Entonces la sumatoria de los 3, entonces 2 más 1 más 3 me daría 6. Y ya sabemos que en este caso el lado derecho vale 42. Entonces la función de esta holgura sería, digamos que tomar ese tamaño que se requiera para poder igualar la ecuación. Entonces, teniendo en cuenta la suma que hice anteriormente de estas variables, que nos daba un valor de 6, entonces quiere decir que esta holgura debería tomar un valor de 36 para que estos 6 más el valor de la holgura serían 42. Entonces aquí podría ya igualar el lado izquierdo y el lado derecho de la ecuación. Y lo mismo sería para las siguientes restricciones. Entonces vamos a suponer lo mismo, que el valor de la variable es 1 y haríamos lo mismo. 2 por 1, 2, más 1 por 1, 1. Entonces 2 más 1, 3, más 2 por 1, 2, ¿cierto? Y 2 más 1 más 2 me darían 5, ¿cierto? Y el lado derecho de la ecuación tiene un valor de 40. Quiere decir que esta holgura para la segunda restricción tomaría un valor de 35 para poder igualar tanto el lado derecho como el lado izquierdo de la ecuación. ¿Listo? Y lo mismo pasa para la tercera. Entonces, nuevamente vamos a suponer que esto es 1. Entonces, 1 por 1, 1, ¿cierto? Más, nuevamente, 0,5 por 1, pues nos daría 0,5, más 1 por 1 nos daría 1, lo cual la sumatoria de los tres me daría 2,5. Y entonces, en este caso, la holgura, teniendo en cuenta que el lado derecho vale 45, pues esta holgura número 3 tomaría un valor de 42,5 para que en este caso pues pudiéramos igualar el lado derecho de la restricción con el lado izquierdo de la ecuación. Entonces ya digamos que aquí tendríamos esas igualdades. ¿Listo? Este sería digamos que ese primer paso. Posteriormente vamos a hacer un paso que es la definición de las variables básicas. ¿Listo? Ya las vamos a entender ahorita en el siguiente recuadro. Les voy a explicar un poco más a fondo, pero pues es muy sencillo. ¿Listo? Entonces, se dice que para calcular el número de las variables, n es igual al número de variables. ¿Listo? M es igual al número de ecuaciones y GL hace referencia a los grados de libertad. Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar estas ecuaciones para poder calcular el número de variables no básicas que vamos a encontrar dentro del modelo y las variables básicas que van a aparecer dentro del modelo. Ya es muy sencillo. Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar la ecuación, en este caso, para calcular esos grados de libertad. Como me dice, para los grados de libertad es igual a n menos m. Entonces, en este caso, pues simplemente aplico pues la formulita, ¿cierto? Aquí yo ya sé el número de ecuaciones, que en este caso, perdón, el número de variables que serían 6 y hace referencia a x1, x2, x3, h1, h2 y h3. Por eso es que el número de variables es 6. ¿Listo? Y el número de ecuaciones, pues hace referencia a, pues estas
pequeñas 3 que tengo representadas de el problema. ¿Listo? Entonces tengo 3, es muy sencillo, entonces simplemente aplico la formulita, entonces el número de variables menos el número de ecuaciones es igual a los grados de libertad. Para este caso, los grados de libertad serían 3. ¿Listo? Entonces, aquí como lo mencioné, tengo 3 variables no básicas y tengo 3 variables básicas. El siguiente paso es igualar a 0, pues esta ecuación. ¿Listo? Pues en este caso va a ser muy sencillo porque pues tenemos una primera ecuación, ¿cierto? Donde z es igual a 24x1 más 22 de x2 más 45 de x3. Si ustedes notan, lo que estoy haciendo para igualar a 0 es utilizar la función objetivo, que en este caso lo buscábamos era maximizar, por eso está en positivo. Y para igualarlo a 0, pues lo que voy a hacer es lo que tengo en el siguiente recuadro, que es pocas palabras, sería el mismo número pero negativo para que cuando lo multiplique, pues me dé un total de la ecuación de 0. ¿Listo? Entonces, eso es a lo que nosotros llamamos igualar a 0 la ecuación. Entonces, una vez igualada a 0 la ecuación, es importante porque pues esto lo voy a llevar a lo que sería la tabla simplex. ¿Listo? Esta sería nuestra tabla simplex. La idea es que nosotros vamos a empezar con nuestra primera interacción o la interacción cero, que es cuando traemos la información del modelo. ¿Listo? Adicionalmente, ingreso las variables del modelo, que ya anteriormente las mencioné. Aquí tengo mi función objetivo, que es z, mi primer variable, que es x1, mi segunda variable, que es x2, mi tercer variable, que es x3, mi cuarta variable, que es la holgura 1, mi quinta variable, que es la holgura 2, y mi sexta variable, que sería la holgura número 3, y la solución. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a ir explicando eh, 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 muy detalladamente el caso. ¿Listo? Para encontrar, pues, la respectiva respuesta. ¿Listo? Entonces tenemos también aquí, pues, nuestras columnas y nuestras filas. ¿Listo? Ya les voy a explicar por qué yo tengo representado digamos, o resaltado en estos colores el en la casillita. ¿Listo? Entonces el primer paso sería identificar si se trata de una solución. ¿Listo? Y como lo vimos anteriormente, podemos identificar que se trata de una solución cuando ya no encontramos números negativos dentro de las variables del problema o la solución del problema. En este caso, pues como encontramos o como identificamos, podemos encontrar que x1, x2 y x3 son números negativos, ¿sí? Entonces, se dice que en este caso, lo que voy a hacer es traer de ese modelo aumentado la información, ¿cierto? Del modelo aumentado para empezar a construir esta primera ecuación. Si ustedes observan, yo aquí lo estoy dejando formulado, pero si ustedes ven esta información que yo traje aquí, viene del modelo aumentado. Ya les voy a mostrar C25 de la tabla anterior, que en pocas palabras es esta, lo que usamos para igualar el modelo, ¿listo? Para que se guíen y por eso pues utilizo el Excel también porque pues facilita en este caso pues la explicación de esta técnica, ¿listo? Entonces pueden identificar que se trata del el modelo negativo que yo construí, es el que voy a utilizar para construir la primera interacción, por eso lo igualo a 0, ¿listo? Entonces, esto también me va a facilitar porque como lo igualé a 0, ¿cierto? Entonces lo que hago es que voy a llevar esa información y en este caso para z, como z lo igualé a 0, entonces voy a darle este primer valor de 1. Me permite construir ese primer 1 de la matriz. Recuerden que aquí lo que vamos a construir son esa matriz de Gauss-Jordan, ¿cierto? Que en pocas palabras hablamos de igualar a 0. Aquí digamos que traigo el ejercicio. Digamos que lo que nos busca las variables
o lo que buscamos con el método de Gauss-Jordan es representar este tipo de ecuaciones, ¿cierto? Entonces, esto mismo es lo que yo voy a hacer en el método simplex para poder igualar. ¿Listo? Ya les voy a explicar detalladamente dentro del ejercicio que tengo. Entonces, traigo ese número y lo doy por defecto porque como lo igualé a 0, le voy a dar el valor de 1 y esto me facilita empezar por identificar ese primer 1 de la ecuación como les mostré anteriormente. ¿Listo? Que es lo que quiero buscar dentro de esta matriz. Entonces, como ya tengo ese primer 1, voy a traer el resto de la información que se encuentra, como ya vimos, en la función de z negativo y los voy a traer y los voy a ubicar para cada una de sus variables. Entonces, para x1, que ya sabemos que es el costo de producir 1, para x2, que es el costo de producir 1, y para x3, que sería el costo de producir 1. Simplemente que aquí lo traigo en esta primera interacción en su modelo aumentado o igualado a 0. ¿Listo? Y en el caso para z, ¿listo? Aquí también vamos a seguir hablando de esos conceptos. Esta es mi función objetivo y estas serían mis restricciones, ¿listo? Para aquí aclarar de por qué en z, como vemos, por qué las holguras 1, 2 y 3 aparecen en 0 en la fila de z. Y es muy sencillo, porque z no tiene ninguna holgura. ¿Listo? Dentro del modelo matemático nosotros nunca le colocamos ninguna holgura a z, ¿cierto? Las que las utilizamos fue para igualar las restricciones. ¿Listo? Entonces por eso aquí me aparece que H1, cuando estamos hablando de z, pues z no tiene ninguna holgura, por eso el valor es 0. ¿Listo? Y la solución, como lo igualamos a 0, sería 0. ¿Listo? Eh, Lo siguiente que voy a hacer es traer el resto de la información de las ecuaciones para cada uno de ellos. Entonces, recuerden que para z es muy sencillo porque como lo igualamos a 0, entonces simplemente, y como no tiene holgura 1, ni holgura 2, ni holgura 3, ya automáticamente me permite ubicar ese 1 en el modelo y eso es lo que hace que les facilita el modelo. Entonces, lo siguiente sería traer el resto de la información de las ecuaciones. Aquí también yo lo tengo formulado. Esto lo estoy trayendo de la hoja de modelo matemático. Aquí le resalto. Y tiene que ver con la información del modelo. Aquí está, vean, aumentado. Listo, la llevé de acá. Si ustedes miran, entonces aquí me va a parar. Ve, ¿dónde estamos? B15, perdón. ¿Listo? Entonces, aquí es esta misma información que traje. Simplemente lo que hice fue arrastrarlo de ese modelo y lo traje a la ecuación. Y le coloqué como en este caso mi primera restricción, ¿cierto? Si voy al modelo aumentado, si tiene una holgura representada con H1. Entonces aquí, en la primera interacción para H1, en la restricción número 1 le voy a dar el valor de 1 porque tiene una. No tiene una holgura 2, no tiene una holgura 3 y su solución sería 42, que en pocas palabras son los metros de piel que se disponen. ¿Listo? Que expliqué anteriormente aquí, cuando igualé el modelo. ¿Listo? Y pues dependiendo de cada una de las restricciones que tenemos en el modelo. Entonces, lo mismo voy a hacer para la siguiente restricción. La traje nuevamente del modelo. Listo, aquí está formulado. Entonces sería la ecuación del modelo. Como no tiene holgura 1, la restricción 2, pues voy a colocar 0. Como la restricción 2 si tiene una holgura 2, le voy a dar el valor de 1. Como no tiene una holgura número 3, le voy a dar el valor de 0 y la solución sería 40, que en pocas palabras sería la cantidad de horas que se disponen en el departamento. Y nuestra última restricción o tercera restricción, y aquí pues un datico importante porque en este caso, como lo veíamos en el modelo matemático representado, una de las restricciones nos hablaba de media hora o 0,5. Aquí es importante a la hora de traer esta restricción y debemos convertirlo en un fraccionario.
es otra de las ventajas que trae el Excel, porque simplemente aquí, miren, paso de tener un número, ¿cierto? Y lo que hago es que lo convierto en fraccionario, en fracción, y ya automáticamente pues me convierte el número, que en este caso pues hablaríamos de un medio, o esa media hora que realmente pues tiene el departamento que requiere para fabricar el producto. La siguiente sería nuestra tercera restricción. Nuevamente, como no tiene holgura 1, la restricción 3, pues el primer valor sería 0. Como tampoco tiene una holgura número 2, entonces sería 0, pero como sí tiene una holgura número 3, pues esta tomaría un valor de 1 y la solución sería de 45. ¿Listo? Entonces, aquí en este caso, pues digamos que sería la solución del problema. Aquí ya lo vamos cuando termine, vamos a entender esta parte de la solución. ¿Listo? La idea es que ustedes van a utilizar el mismo recuadrito y van a aplicar, pues digamos que esta misma lógica que les acabo de explicar. Entonces, lo siguiente es que nosotros vamos a calcular, a identificar, como les mencioné, como no es una solución porque tiene números negativos dentro de las variables, sé que voy a tener que pasar a una siguiente interacción, que es la que les voy a explicar posteriormente. Entonces, pero aquí hay un pasito aún que hace falta. Entonces, teniendo esta interacción cero, y como identifiqué que no hay una solución, entonces lo que yo debo hacer es lo siguiente. ¿Listo? Primero, vamos a identificar lo que sería nuestra columna pivote en la fila de Z. ¿Listo? ¿Cuál sería esa columna? Si en Z encontramos números negativos, quiere decir que aún no hay una solución. ¿Listo? O dentro del modelo, aquí podemos encontrar que tanto X3 como X2 como X1 son negativas, entonces lo que vamos a dar es a llamar a X3 nuestra columna pivote. La técnica dice que debo tomar el mayor de los números negativos y ese se convertiría en nuestra celda pivote, o perdón, columna pivote. Aquí lo tengo porque pues hablamos de columnas y de filas. ¿Listo? Aquí se utiliza ese concepto. Entonces, mi columna pivote sería ese número más negativo de los que tengo. Entonces, esta lo encontramos en la fila de Z. Una vez identificado, esa se convierte en mi columna pivote. Por eso la resalté de color azul. ¿Listo? Entonces, una vez identificada la columna pivote, lo que voy a hacer a continuación es calcular lo que se conoce como el coeficiente de R. ¿Y qué es el coeficiente de R o cómo lo calculo el coeficiente de R? Entonces, mi coeficiente de R se calcula utilizando, aquí es que yo les dejé aquí unos avisitos, entonces, la fila pivote, seleccionamos la fila pivote que contenga el coeficiente de R menor, pero que no sea negativo y no sea cero. Me dice la fila pivote, la variable que va a entrar a la solución y la variable que va a salir de la solución. ¿Listo? Entonces, en pocas palabras, calculamos el coeficiente de R, que en este caso sería el valor de la solución dividido la columna pivote, el valor de la respectiva columna pivote, pero de la misma restricción. ¿Listo? Miren que aquí mantengo la misma restricción, utilizo la solución y lo divido por el valor de la columna pivote, que en este caso es 3. El resultado, pues esto también digamos que es muy sencillo porque simplemente lo que hago es que arrastro y él automáticamente se copia. Como decía anteriormente en este letrerito. Entonces, aquí lo que vamos a encontrar es cuál es la variable que sale y cuál es la que entra al modelo. ¿Listo? Entonces, en este caso, se dice que se debe tomar el menor de los valores del coeficiente de R y esa se convertiría en nuestra fila pivote. ¿Listo? Por eso también la resalté en color azul. Entonces, una vez identificado esta fila pivote, lo que yo debo realizar o mi siguiente paso con mi fila pivote sería pasar
a construir la siguiente interacción, que sería mi interacción número 1, ¿listo? Pero digamos que aquí pasamos a nuestra primera interacción, ¿listo? Entonces nuevamente se identifica, aquí voy a correr que se corrieron un poquito los valores para poder hacer el recuadro un poco más llamativo. Listo, entonces, listo, serían nuestras. Entonces, como les decía, entonces en este caso, la columna es X3 y la fila es H1. Entonces, como decía anteriormente, ¿cuál es la que sale y cuál es la que entra? Entonces, en este caso, la que saldría sería la holgura número 1 y entraría la variable número 3 o X3. Esta sería la que entraría al modelo. Listo, y nuevamente verifico si esto se tratase de una solución. Entonces lo que voy a hacer es calcular, miren, aquí voy a aplicar para poder reducir o aplicar el método de reducción de Gauss-Jordan y poder convertir los valores, simplemente lo que voy a hacer es que a Z lo voy a aquí aplicar por menos 45. Recuerden que lo que busco es llevar a cero ese número y X3 más Z. ¿Listo? Esto digamos que ya lo van a entender más fácil cuando lo apliquen. Entonces, pivote a hacer 1 con el método de Gauss-Jordan. ¿Listo? Recuerden que lo que busco es aquí aplicar el método de reducción de Gauss-Jordan para convertir o crear esas matrices. ¿Listo? Aquí es muy sencillo, yo les expliqué para cada una. Entonces, para el caso de la columna 1, lo que voy a hacer es que voy a dividirlo por 3 y así sucesivamente le estoy explicando cada una. ¿Listo? Para que tomen este ejemplo, también algo similar a lo que vimos en el video anterior. Simplemente lo estoy describiendo acá para que vean cuál fue la operación que hice y pues vamos a ver uno de los beneficios que tiene utilizar la herramienta de Excel, porque pues una vez haga la fórmula, esto me va a facilitar los pasos para llevar. ¿Listo? Entonces, en este caso, para construir la primera interacción, lo que voy a hacer es aplicar esto que les estoy mencionando acá. Z igual menos 45x3 más la Z anterior. Entonces, mire, tomé el valor que en este caso de la celda, ¿cierto? Voy a tomar. Ah, bueno, es importante también resaltar que para esto, para esta operación, debemos utilizar la columna pivote. ¿Listo? Entonces, lo que hice fue, si ustedes ven, la fijé porque voy a utilizar la columna pivote para calcular pues toda la fila. ¿Listo? Entonces, esto es igual a F3, que es menos 45 multiplicado, ¿cierto? El valor de la nueva variable que entra, que en este caso sería el X3. Ah, pero no, esperen, les explico. Perdón, porque hay un paso que me estoy saltando y no debe ser así. El primer cálculo que se debe hacer es el de la variable que entra. ¿Listo? Vamos a suponer que aquí en esto no existe nada, que están en blancos. ¿Listo? Entonces, cuando una vez paso a la siguiente interacción, lo primero que debo hacer es calcular el valor de esa nueva interacción. Y recuerden que buscaba convertirlo en un cero. Por eso es que aquí coloco H1 dividido en 3. ¿Por qué? Porque como sé que la columna tiene un valor de 3, la columna pivote, y quiero convertirlo en un 1, pues lo divido en 3 para que este se convierta en un 1 y miren que siempre voy a hacer la división por el valor de la columna pivote. Entonces tomo el valor de la columna o de la interacción anterior, que en este caso era 0, y lo voy a dividir por la columna pivote para hallar el nuevo valor de la nueva interacción. En este caso, pues me daría 0. Miren que ya estoy cumpliendo con el concepto del Gauss-Jordan. Entonces ya tengo el primer 1, este sería 0, ceros y 1. ¿Listo? Entonces, una vez aplicada esta fórmula, la ventaja del Excel, como ven acá, vea, simplemente lo que yo hice fue calcular el primero, muy sencillo, teniendo en cuenta que quería convertir o la columna pivote, mantenerlo, lo digo por el mismo número, por el valor el valor de la interacción anterior, que era 0, lo divido por el valor de la columna pivote y esto me va a dar un valor de 0.
Con el Excel, simplemente lo que voy a hacer es que voy a arrastrar la fórmula para el resto de las casillas y Excel lo va a calcular. Solo vamos a llegar hasta la solución, ¿listo? Entonces, miren, él mismo lo calcula. Como les mencioné anteriormente, lo que hago con estos números es que los voy a convertir en fraccionarios, ¿cierto? Porque es lo que puedo utilizar. Entonces, miren que una sencilla aplicación aquí del Excel me permite obtener ya todos los valores de la misma columna. ¿Listo? Y nuevamente hago lo mismo para la segunda restricción. Nuevamente bueno, pero aquí vamos a continuar con Z. ¿Listo? Esto tiene un orden. Entonces, siempre primero la nueva ecuación que entra, perdón, la nueva variable que entra se calcula y posteriormente vamos a calcular a Z. ¿Listo? Entonces, nuevamente, como ya sabíamos, es muy sencillo. Lo que voy a hacer y quiero mantener que Z sea 1. Para eso, lo que vamos a hacer es aplicar lo que les estoy mencionando acá. Aplicar menos 45 por el valor de la columna anterior. En este caso es la columna pivote multiplicado el valor de la interacción que entra, que aquí está resaltado en rojo, que es C11, más el valor de la Z anterior del modelo, que era 1, me va a dar el valor de mi nuevo Z. Y nuevamente lo que hago es que arrastro la fórmula. ¿Listo? Lo que aquí me toca para mantener las estas. ¿Listo? Esta es la ventaja de utilizar el Excel. Entonces, digamos que ya calculamos el valor de Z, se calcula el valor de la interacción que entró. Miren que esa es la ventaja de utilizar esta herramienta. Y continúo calculando las demás restricciones. ¿Listo? Entonces, nuevamente en su orden, vuelvo y calculo el siguiente. Entonces, para calcular la nueva, ya saben que aquí está representado, pero pues es muy sencillo, como les he mencionado. Entonces tomo el valor de la columna pivote anterior y lo voy a multiplicar por el valor de la nueva variable que entró, más el valor de la interacción anterior, que era 0, y me da el nuevo valor de mi nueva interacción. Y nuevamente lo que hago es que arrastro. ¿Listo? Pero bueno, aquí vuelvo nuevamente porque ya sabemos que lo que hice fue convertirlo en un fraccionario. ¿Listo? Y nuevamente voy a calcular mi tercera restricción de la misma manera. Entonces, vuelvo y aquí lo represento. H3 sería igual a menos 1 de X3 más H3 de la interacción anterior. Entonces, tomo el valor de la columna pivote, que es 1, lo multiplico por el valor de la nueva interacción que entró, o el nuevo valor de la variable que entró, más el valor de la interacción anterior, que en este caso en H3 era 0, pues me da mi nuevo valor, que sería 0, y nuevamente lo que hago es que arrastro. ¿Listo? Y él pues va a tomar los respectivos valores. Ah, este sí, no, sí, está calculado por cada uno de ellos. Entiendo por qué me arrojo. ¿Listo? Entonces, estas es como las ventajas que tiene el Excel. Aplico la fórmula, lo verifico, sin embargo, pues les invito a repasar que los cálculos se hagan de manera adecuada. En este caso, pues como ustedes ven, lo que yo hago es que estoy fijando el valor de la columna pivote para que cuando yo arrastre el Excel se mantenga la multiplicación por esa columna, porque es la que debo de multiplicar. Y nuevamente observo dentro de las variables si existe, o en Z, si existe algún número negativo, que como les mencioné, si existe algún número negativo, quiere decir que aún no hemos llegado a la solución, lo cual debo de identificar nuevamente la columna pivote y la respectiva celda pivote. Entonces, para ello, como identificamos que en X2 el número más negativo que se encuentra en Z es menos 7, entonces esta se convierte en mi columna pivote. ¿Listo? Miren que el método es muy sencillo y sobre todo en el Excel es mucho más fácil calcularlo o muy sencillo calcularlo. Entonces ya identifiqué mi columna pivote, ahora paso a calcular el coeficiente de R.
que sería el segundo paso para identificar la fila pivote, que en este caso tomo el valor de la solución, que es 14, lo divido por el valor de la columna pivote, que es 1/3, y este nuevo valor, recuerden que aquí solo arrastro la fórmula y ya, entonces nuevamente cumplo con, recuerden que me decía que no puede ser un número negativo, ¿cierto? O que no sea cero, que no sea ni negativo ni que sea cero, pero que en este caso sea el menor que se obtenga en el coeficiente de R. En este caso, pues sería 36 y esta se convertiría en nuestra fila pivote. Recuerden que lo que hacemos con esto es identificar cuál variable sale y cuál entra del modelo. Entonces, en este caso entraría X2, que es mi columna pivote, y saldría la holgura 2, que es mi fila pivote. Entonces construyo mi tercera interacción, ¿listo? Que es lo que hice aquí. Por eso estoy cambiando los colorcitos, porque aquí identifico cuál entra y cuál sale, ¿cierto? Lo voy aquí a mejorar, es que se me corrieron un poquito, pero listo, ahí están. Entonces, esta sería. Y lo que hago es que nuevamente, recuerden que el primer paso sería calcular primero el valor para esa variable que ingresa, que en este caso lo hago utilizando, recuerden que aquí lo que apliqué fue método de reducción de Gauss-Jordan, que es muy sencillo si lo aplico utilizando el Excel. Entonces, nuevamente con ese concepto, lo que hago es que voy a calcular los nuevos valores para mi nueva interacción, que en este caso sería muy sencillo, pues nuevamente calcularlos con la herramienta, como les mencioné. Entonces, nuevamente vengo acá en la interacción número 2. Esta sería mi segunda porque en la interacción no encontré una solución. Entonces, nuevamente lo que hago es que verifico, empiezo por calcular mis valores para la nueva interacción que entra. Entonces tomo el valor de la columna de la interacción anterior. Voy a tomar el valor de la columna de la interacción anterior, ¿cierto? Y lo voy a dividir por el valor de la columna pivote y calculo ese nuevo valor, que en este caso sería 0 nuevamente. Recuerden que lo único que hago es arrastrar, ¿cierto? Arrastro, es la ventaja de Excel, y empiezo nuevamente a calcular los valores para Z. Entonces hago lo mismo para Z. Perdón, aquí, bueno. Listo, entonces nuevamente calculo el valor para Z. Entonces recuerden que tomo el valor de la columna pivote, que es -7, y lo fijo porque lo voy a utilizar para toda la fila. ¿Listo? Entonces lo multiplico por el valor de la nueva interacción que entró más el valor de la interacción anterior, que Z era 1, me da mi nuevo valor para Z. Y nuevamente arrastro. ¿Listo? Entonces, una vez calculado, continúo con mi tercera restricción. La, o la X3, mi restricción. Entonces, nuevamente con lo mismo. Entonces, el valor de la columna pivote multiplicado el valor de la nueva interacción que entró más el valor de mi interacción anterior me da el nuevo valor, en este caso 0. Nuevamente arrastro y calculo en este caso X3. Y hago lo mismo para el caso de la holgura 3. Simplemente entonces, menos el valor de la columna pivote multiplicado el valor de la nueva interacción que entró más el valor de mi interacción anterior, me da mi nuevo valor y nuevamente arrastro. ¿Listo? Recuerden que en este caso, pues los fraccionarios lo que hago es que los convierto. Y nuevamente verifico en la interacción número 2. ¿Listo? Entonces, una vez calculado, podemos observar que ya no tengo valores negativos en Z, ¿cierto? Ni tampoco se encuentran en mis variables valores negativos. ¿Listo? Miren aquí cómo quedaría nuestra matriz. ¿Listo? Y entonces, como ya no tengo números negativos en las variables, podría decir que esto puede ser una solución.
¿Listo? Entonces, aquí está descrito. Se dice que es posible o factible. Podemos ver si la solución es posible o factible si en las columnas de las variables básicas no tenemos números negativos, y si es óptima, debemos revisar la fila. Perdón, acá. Debemos revisar la fila de Z. Si no tenemos negativos, significa que es óptima. ¿Listo? Entonces, una vez verificada y revisada que se cumplen esos dos criterios, quiere decir que esto es una solución. ¿Listo? Y en este caso, pues la solución óptima para el problema sería fabricar para X2 sería 36, que es el valor que me entrega en la solución, ¿cierto? Para X3 sería 2, para X1 sería 0, porque en este caso X1 no ingresó dentro de las variables. Recuerde que en la columna pivote me decía cuáles entraban. En este caso entró X3, entró X2, y en este caso podríamos decir que Z es igual a 882. ¿Listo? Entonces, en pocas palabras, me sugiere que fabrique 36 bolsos para rasuradora, 2 mochilas, ningún bolso de mano, y tendría una utilidad de $882 por el ejercicio. Entonces, una de las ventajas de utilizar el Excel es que me facilita los cálculos. Como vieron, lo que hice fue tener en cuenta el método de reducción de Gauss-Jordan y apliqué, y una vez apliqué, simplemente arrastré. Por eso es, digamos, que mi invitación a que utilicen esta herramienta para hacer el cálculo de sus ejercicios, que facilita mucho la aplicación. ¿Listo? Entonces, esta sería mi solución. Aquí les recuerdo que esos ejercicios están disponibles en la plataforma, estos archivos de Excel, para que los descarguen y los puedan trabajar, verificar, y los puedan utilizar como material de apoyo para la solución de sus ejercicios. Y tenemos una segunda técnica, que sería el método de eh, simplex, o el método de la gran M, que en este caso, pues también nuevamente cumple con una regla. ¿Listo? Estas dos técnicas que les estoy mencionando están descritas en el libro que estamos utilizando, o cualquier libro de investigación de operaciones. Podrían encontrar este tipo de ejercicio. ¿Listo? Entonces, eh, las reglas para aumentar el modelo matemático para este caso: cuando las restricciones son de signo igual o mayor e igual en el modelo matemático, utilizamos el método de la gran M. ¿Listo? Y este método tiene unas reglas para poder aumentar el modelo. Si la restricción es menor o igual, como fue el caso anterior del método primal, vamos a utilizar una holgura. Pero si tenemos una restricción que sea de término igual, vamos a utilizar una holgura artificial representada con una R mayúscula. Y si la restricción es mayor o igual, vamos a utilizar unas variables llamadas artificiales y de exceso, que vamos a representar con una R mayúscula y una E minúscula. ¿Listo? Entonces, dependiendo del signo, debo de utilizar esa, esa que, esas variables para poder aumentar el modelo matemático. ¿Listo? Este ya lo vamos a ver. Y en este caso, en problemas de minimización, vamos a penalizar con una M negativa, y cuando se traten de problemas de maximización, vamos a penalizar con una M negativa. ¿Listo? Perdón, positiva. Aquí están representadas. ¿Listo? Entonces, la negativa para la minimización y la positiva para la maximización. ¿Listo? Entonces, nuevamente traigo aquí al caso un modelo matemático, un ejercicio. Lo que hice fue que traje pues unas variables representadas para solucionarlo. Este va a ser mucho más sencillo para pues que lo entendamos, pero trae la misma lógica del método primal, simplemente que aquí tengo menos variables. ¿Listo? Entonces, la cantidad de variables, entonces tengo a X1, X2 y tengo Z. La función objetivo, buscamos minimizar a Z, que en este caso sería 4x1 más
1 de x2. Y tengo las siguientes restricciones. Recuerden que esto sería mi función objetivo, lo que busco hacer. Mis restricciones, tengo tres restricciones para este caso. 3 de x1 más 1 de x1 igual a 3. 4x1 más 3 de x2 mayor o igual a 6. Y 1 de x1 más 2 de x2 menor o igual a 4. Y la restricción de no negatividad, que ya sabemos que es una obligatoria en todos los modelos matemáticos. ¿Listo? Entonces, una vez teniendo claro mi modelo matemático, lo que paso es aplicar el modelo aumentado, teniendo en cuenta lo que anteriormente les mencioné. Dependiendo del tipo de restricciones o de ecuaciones, vamos a tener que aplicar las reglas del modelo. En este caso, como para la primera desigualdad es un igual, pues voy a hacerle caso a las reglas del modelo y me dice que debo utilizar una variable artificial representada con la letra R mayúscula. Entonces, empiezo a construir el modelo matemático. Entonces, 3 de x1 más 1 de x2 más 1, que en pocas palabras estaría representado en esa variable artificial. Recuerden que aquí nuevamente, al igual que el anterior, en el modelo matemático lo que buscamos es igualar el lado derecho de la ecuación con el lado izquierdo de la ecuación. Por eso es que representamos o utilizamos esa variable de R1. ¿Listo? Que ya sabemos que en pocas palabras lo que va a tomar es ese valor para poderlo igualar. Entonces aquí está muy sencillo. Entonces, lo que hago es que igualo el mismo del lado derecho del lado izquierdo, teniendo en cuenta cada una de las restricciones, como pasa aquí. Digamos que esta en particular voy a explicar un poquito aquí la restricción 2, cuando la desigualdad es mayor o igual, que necesitamos utilizar, según las reglas, una variable de exceso y una artificial. Entonces, en este caso, lo que hago es que primero voy a representar, listo, aquí al igual, ya sabemos que el lado derecho es igual a 6, entonces voy a aplicarlo. Entonces, vamos a mirar, porque la idea es que tenemos que igualar esa ecuación. Entonces, 4 por 1, 4 más 3 por 1, 3 me daría 7, ¿cierto? Y el lado igual tendría que ser 6. Entonces, primero aplico una resta, ¿cierto? Entonces tengo 7. ¿Qué número debo yo de utilizar, ¿cierto? Para poder igualar esa restricción. Entonces, en este caso, la restricción de exceso, que en este caso son negativas, tendría que tomar y R2 el valor de 0. ¿Por qué? Porque como hicimos en el ejercicio, si 4 por 1, 4, más 3 por 1, 7, ¿cierto? Entonces debo restarle para igualar el lado derecho. En este caso aplico -1, que es lo que hace la restricción de exceso. Entonces quiere decir que quedaría en 6 más R2, que sería 0, porque ya igual el modelo, entonces me daría la igualdad del lado derecho y del lado izquierdo. Y lo mismo pasa para la restricción número 3. Entonces nuevamente lo que hago es que la sumo, ¿cierto? O tomaría ese valor para igualar como tal el ejercicio. ¿Listo? Esas son las funciones de estas, digamos que desigualdades o lo que se busca utilizando estas holguras o estas restricciones, que yo pueda igualar ese lado derecho y ese lado izquierdo, teniendo, digamos que esta lógica. Y nuevamente debo calcular los grados de libertad de las variables básicas, que como les mencioné, pues tiene una formulita. Aquí nuevamente, para calcular los grados de libertad, es necesario que el número de variables se reste, ay, ¿qué pasó? Que el número de variables, ¿cierto? Aquí lo tengo representado, n número de variables, m número de ecuaciones, variables no básicas y variables básicas, entonces lo calculo. Entonces,
lo que hago es que hago estos respectivos cálculos para, aquí aplico la formulita, número de variables por el número de ecuaciones. ¿Listo? Entonces ya sabemos que variables x1, x2, x3, perdón, x1, x2, r1, 1, R2 y hablaríamos de H1. Entonces aquí tengo representadas 6 variables. ¿Listo? Por eso tomo el valor de 6. Y el número de ecuaciones, pues 1, 2 y 3. ¿Listo? Tendríamos 3. Y aplico pues la formulita de 6 o las variables menos el número de ecuaciones me da los grados de libertad. ¿Listo? Y mis grados de libertad serían igual pues al número de variables menos el número de, el número de variables menos los grados de libertad, entonces me daría los grados de libertad. ¿Listo? Que serían 3. Y nuevamente paso a penalizarlo, pero a diferencia del anterior, en este caso, digamos que penalizar la función objetivo o igualarla a cero, nuevamente, como les mencioné en el ejercicio anterior, es muy sencillo, porque trayendo el valor de mi ecuación, que en este caso está aquí mi función objetivo, ¿cierto? Lo que hago es que la convierto, entonces aquí tengo, como era minimizar, z4 más 1 más m, recuerden que estoy hablando de la penalización según el modelo y según las reglas. En este caso, como estoy minimizando, voy a penalizar con una m positiva, ¿cierto? Que es esta, y traigo pues las restricciones respectivas del modelo. Y lo que hice fue igualarlo a cero. ¿Listo? Para igualarlo a cero, pues ya sabemos que es el negativo del valor que tengo y lo mismo para las restricciones, simplemente que en este caso serían negativas y ahí lograría igualar a cero el modelo. Esto hace pues que facilita el cálculo. Nuevamente, al igual que el anterior, lo que hago es que vengo a la tablita, ¿cierto? Construyo mi primera tablita donde traigo pues todas las variables, todas las restricciones del modelo que se encuentran. Recuerden que esta primera interacción, miren, nuevamente traje todos los valores que tenía de Z de el modelo igualado a cero. ¿Listo? Para que revisen aquí que yo lo tengo formulado de donde se trajo esos valores. Aquí traje los mismos valores que tenía en la interacción anterior, ¿cierto? Y lo que hago es que construyo esa primera tablita o la tabla inicial teniendo en cuenta todas las variables que están dentro del modelo. ¿Listo? Y traigo nuevamente pues todas las que se encuentran dentro de mis restricciones, ¿cierto? Y las voy trayendo a el cuadrito. ¿Listo? Recuerden que esto es del modelo aumentado. Aquí simplemente fue cada una de las variables que le ingresé al modelo. ¿Cierto? Y esa sería mi primera interacción. Miren que el paso es el mismo que hice en el ejercicio anterior, simplemente que aquí voy a cambiar algo de la técnica y es que ingresan unas nuevas, pues, variables que anteriormente no trabajé. ¿Listo? Entonces, para este caso pasa algo particular con esta técnica. ¿Por qué? Porque aquí en la columna, ¿cierto? O en Z, debo primero separar los valores para Z y los valores para M. ¿Listo? Aquí agranda, digamos que un pasito. Mire, Z está compuesta por Z y por esa M. Y nuestras tres restricciones que teníamos del modelo. Entonces, empiezo a traer los valores que en este caso es muy sencillo, son los mismos valores de la interacción cero para construir los valores de Z. ¿Listo? Solo traje los mismos valores. A las restricciones, perdón, a las variables artificiales o holguras, en este caso le traje, ¿por qué en R está en cero? Porque ya sabemos que R no tiene ninguna de estas restricciones en nuestro modelo aumentado. Por eso no le estoy llevando nada y cuando las ingreso aquí en la tabla les doy ese valor de cero. ¿Listo? Paso de la representación y les doy un valor y en este caso en Z no habría. En las que se encuentran serían en las restricciones. Entonces, ahora sí las encuentro en M, que es la segunda que voy a calcular para el Z, ¿cierto? Ya dividiendo M, entonces empiezo a calcular estos valores
Entonces M0, 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 porque ni en X1 ni en X2 tienen valores, N1 tampoco tienen valores, pero sí tengo una M negativa, entonces lo represento con -1, y lo mismo en R2 también tengo representada en M una segunda restricción y la represento nuevamente con -1. No existe ninguna variable de holgura, no tiene ninguna solución, por eso el valor es de 0. Y traigo nuevamente pues los valores aquí nuevamente, miren que esta misma interacción. Entonces, para R1 traigo todos los valores que tengo de la interacción anterior y a cada una de las variables que vayan apareciendo. Como si tengo una en R, ¿cierto? Que la utilicé, aparece 1, no tengo restricción 2, holguras tampoco tengo y la solución es 3. Mi segunda restricción, nuevamente de la tabla anterior. Entonces 4, 3, -1, porque si existe una variable de holgura, recuerden que la utilizamos para ese valor de 7, reducirlo a 6 e igualar el lado derecho y el lado izquierdo de la ecuación, por eso es ese -1. No tengo una restricción artificial, no tengo restricción artificial 2, no tengo de holgura y igual a 0. Y mi restricción número 3, nuevamente la traigo de acá, el valor de 2 de la interacción inicial y no tengo holguras, no tengo variables artificiales, pero, perdón, no tengo de exceso, no tengo artificiales, no tengo una segunda artificial, pero sí tengo una holgura que utilicé para igualar el lado izquierdo con el lado derecho, por eso le doy el valor de 1 y la solución sería de 4. Entonces, una vez identificados, voy a utilizar los mismos pasos que anteriormente utilicé en la técnica. Recuerden que identificaba que si en Z existían números negativos, que iba a tomar el más negativo de los valores y que ese se convertía en nuestra columna pivote. Por eso la tengo resaltada aquí en color amarillo. Y que lo que hacía era pues empezar a calcular los respectivos valores para el coeficiente de R. Nuevamente con la misma secuencia, entonces tomo el valor de la solución que es 3, lo divido por el valor de la columna pivote, calculo esos coeficientes de R, ¿cierto? Que en este caso, a utilizar sin color, coeficiente de R, y este coeficiente R, pues ya sabemos que el menor que no sea negativo es el que se convierte en nuestra fila pivote. Entonces, en este caso sería 1. Por eso, esta se convierte en nuestra fila pivote. Recuerden que aquí lo que me identifica es cuál es la variable que sale del modelo, que es la de la fila. Esta sale R1. Y cuál es la que entra, que sería la de la columna, que en este caso es X1. Entonces, paso a seguir. Sería construir mi primera interacción. ¿Listo? Entonces, en esta primera interacción, ya como les mencioné anteriormente, el primer paso sería calcular ese valor de la nueva variable que ingresa dentro de la tabla, teniendo en cuenta que en este caso voy a tomar, entonces, como es la misma columna pivote y la misma que voy a calcular, entonces el valor de la interacción anterior lo voy a dividir por esa columna pivote y me da un valor de 1. ¿Listo? Y nuevamente lo que hago es arrastro. ¿Listo? Aquí, recuerden que aquí lo que hago es convertir fraccionarios. Miren que aquí utilicé toda mi fila pivote. ¿Listo? Recuerden que el valor de la columna pivote se fija y pues él me calcula los valores. Y empiezo nuevamente a calcular los valores para Z con la misma, digamos que lógica que anteriormente les mencioné en el método de reducción de Gauss-Jordan. Entonces, el valor de la columna pivote multiplicado el valor de la nueva variable que ingresó más el valor de la interacción anterior me da el valor de la nueva columna. Simplemente arrastro, ¿listo? Y se convertirían. Hago lo mismo para los valores de M en Z. Nuevamente, entonces el valor de la columna anterior multiplicado el valor de la nueva interacción más el valor de la interacción anterior, me da mi nuevo valor, nuevamente arrastro y
calcularía el siguiente. ¿Listo? Y hago lo mismo para R2. Entonces, el valor de la columna pivote multiplicado el valor de la nueva variable que entró más el valor de la interacción anterior me daría mis nuevos valores para R, arrastro, ¿listo? Z y calculo mi tercero. Entonces, el valor de la columna pivote multiplicado el valor de la nueva variable que entró más el valor de la interacción anterior me daría el valor de la nueva columna, nuevamente arrastro y recuerden que debo verificar una vez calculado. Bueno, pues aquí algo va a pasar particularmente, ¿cierto? Que en este caso pues vamos a identificar si en las variables existen números negativos o si no. ¿Listo? Entonces observamos que aún encontramos números negativos, ¿cierto? Y esto pues quiere decir que no sería una solución. Entonces nuevamente paso a calcular el coeficiente de R. Ya sabemos entonces el valor de la solución dividido el valor de la columna pivote. Calculo. Entonces hago el cálculo. Ya sabemos que debo tomar el menor que no sea negativo ni sea cero. Entonces, en este caso, esta sería mi nueva fila pivote. ¿Listo? Entonces, nuevamente hago el ejercicio. Ya sabemos que es la variable que entra y la que sale. Entonces, aquí saldría R2 y entraría X2. Entonces, en el siguiente modelo, paso nuevamente a mirar y hacer los cálculos. Entonces, calculo la nueva variable que entró, que sería X2. Entonces, tomo el valor de la interacción anterior, lo voy a dividir por la columna pivote y me da 0. Nuevamente lo que hago es que arrastro y se calcularía pues los valores y empiezo lo siguiente sería para Z. Entonces nuevamente tomo el valor de la columna pivote multiplicado el valor de la nueva variable que entró más el valor de la interacción anterior que era 0 me da mi nuevo valor para Z, arrastro, ¿cierto? Y calculo ahora para M. De la misma manera, el valor de la columna pivote multiplicado la interacción que entró más el valor de la interacción anterior, entonces me daría un 0. Nuevamente lo que hago es que arrastro y así sucesivamente hasta calcular nuevamente todas mis nuevas variables. Entonces, para la última, entonces el valor de la columna pivote multiplicado el valor de la nueva interacción de la nueva variable que entró más el valor de la interacción anterior me da mi nuevo valor para H. Nuevamente lo que hago es que arrastro, ¿cierto? Y vuelvo a identifico si tengo aún valores negativos, ¿cierto? Y en este caso, o si podría ser una solución, como lo vemos, no lo es una solución. Por eso nuevamente, pues paso y calculo, vuelvo nuevamente a calcular el coeficiente de R. Entonces, 3/5 dividido 1/5 me daría pues los valores de mi nuevo coeficiente R. Arrastro la formulita, ¿cierto? Se copia y nuevamente identifico. Entonces, la variable que sale y la que entra, ¿cierto? Entonces, construyo mi tercera interacción. En este caso, pues aquí la que entraría sería la de exceso y saldría H1. ¿Listo? Entonces la traigo dentro del modelo, nuevamente calculo, y esta es más sencilla porque como ya sé que ese valor es igual a 0, simplemente pues lo que hago es igualar a traer toda la columna, no me afectaría. ¿Listo? Y aquí convertí en 1 esa variable y simplemente entonces para esta primera lo que hago es que copio los mismos valores que vienen de la interacción anterior, no me afectaría. ¿Listo? Y empiezo a calcular nuevamente los valores para Z con la misma idea. Entonces, el valor de la columna pivote menos, perdón, multiplicado el valor de la nueva interacción más el valor de la interacción anterior me da nuevo valor para Z, arrastro, ¿listo? Y resalto, arrastro
calculo nuevamente para M, en este caso M pues también ya tiene los valores, simplemente lo que hago es que traigo los mismos valores de la interacción anterior, porque ya sé que no están, ya tengo aquí el 0 dentro de la variable, esto no me afectaría, entonces llevo los mismos valores. ¿Listo? Y calculo el valor para x1, que sería igual al valor de la columna pivote multiplicado la nueva interacción más el valor de la interacción anterior, me da mi nuevo valor para x1, nuevamente arrastro, se calculan estos valores y hago lo mismo para x2. Entonces, el valor de la columna pivote multiplicado el valor de la nueva variable que entró más el valor de la interacción anterior me da mi nuevo valor para la variable. También vuelvo y lo arrastro y digamos que ahí ya estaría calculado. Pero como ya sé que no tengo ni valores negativos en mis variables, quiere decir que esto ya es una solución. Y la solución sería, en este caso, que obtendría una ganancia de 32 quintos, que se fabricarían 2 quintos de X1 y, y 14 quintos de X2, dándonos como solución, pues esto que tengo aquí resaltado. ¿Listo? Entonces, miren que esta técnica es sencilla si utilizo esta herramienta como el Excel para hacer los respectivos cálculos. Y aquí aprovecho para nuevamente mencionarles que las actividades que definimos es el método Simplex. Entonces, ustedes me van a colaborar entregando de la guía el método Simplex, que es el que les acabo de explicar, y una actividad que es una prueba de selección múltiple para facilitar un poco las evaluaciones. Lo que pasa, y aprovecho pues para comentarles, lo que pasa es que el grupo ha crecido, de hecho pues estoy muy contento por eso, y es algo pues muy favorable para todos, pero esto ha hecho también que la evaluación o la calificación sea mucho más difícil para mí. Tuve que, en este primer corte, tuve que evaluar 9 y otros para investigación de operaciones, 7. Fueron casi 240 trabajos, entonces fue difícil, fue un poco difícil, muchachos. Por eso pues tomé la decisión para hacer un poco más fácil la calificación, entonces cambiar esa segunda actividad. Entonces las actividades a desarrollar son el método Simplex, esa prueba de selección múltiple que ya está, y lo que tiene que ver con el examen final, que también es una prueba de selección múltiple referente a los métodos que hemos aplicado y utilizado. ¿Listo? Entonces, no siendo más, muchachos, a todos pues les agradezco su participación, adicionalmente su paciencia. Espero pues que el video sea de mucha apoyo y facilidad para hacer los cálculos. No siendo más, espero que tengan un excelente resto de día. Que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias.